Buenas tardes a todo el equipo, o buenos días según donde estéis. En el vídeo anterior, más o menos, vimos la importancia de citar en un trabajo de investigación, en una tesis doctoral, como es nuestro caso, cómo citar y para qué citar. No se os olvide que la citación y la referenciación son cruciales en mi tesis doctoral. Necesitamos dar valor a nuestro trabajo. Necesitamos distinguir lo que es nuestro y lo que es de otro. Necesitamos reconocer nuestras deudas intelectuales, porque de esa manera los futuros investigadores sabrán de dónde, qué es lo que habéis hecho, qué es lo de vuestra cosecha o no, y podrá haber nuevas investigaciones y más sustanciales. Hoy vamos a ver un tema importante, que es el tema de la alfabetización, pero nos quedamos en el apartado de las notas. ¿Para qué sirven las notas? Las notas a pie de página, vamos a ver de qué índole, son cruciales, y sobre todo si utilizamos el sistema Harvard, llámese 690, llámese Turabian, llámese MLA. Si utilizamos el sistema Harvard, las notas a pie de página son muy importantes y ayudan mucho al lector. Notas aclaratorias, digresiones, advertencias, explicaciones. Vamos allá con la presentación y luego veremos el tema de la alfabetización y terminaremos con el tema del plagio. Vamos allá con compartir pantalla. Bien, nos situamos en elaboración, documentación, escritura y defensa de una tesis doctoral en humanidades, y estamos en el segundo módulo, que es el módulo de documentación, citación y referenciación. Nos quedamos con el tema de las notas. Las notas, ¿qué son? ¿Es erudición o faramalla? O sea, que, en fin, mucha nota, no. Porque las notas tienen que transformarse en mi trabajo en aparato crítico. ¿Qué son? Lo veis ahí, aclaraciones, explicaciones, advertencias, digresiones. ¿Para qué? ¿De qué índole? Pues datos bibliográficos, referencias históricas, aclaraciones etimológicas y un largo etcétera. ¿Cómo se realiza la llamada? Ya hemos visto algo. Cifra arábiga voladita desnuda, a pie de página. ¿Y dónde? Después de los signos de puntuación, pero no nos liemos con ese tema que algunos discuten. ¿Dónde situar las notas? Pues normalmente las notas se sitúan a pie de página, agrupadas a pie de página. Si recordáis, cuando una nota es excesivamente larga, es muy posible que no sea una nota, sino más bien sea un apéndice y transforme esa nota, le dé un giro y la transforme en un apéndice o en un anexo. Para lo que sirven las notas, lo tenéis aquí, es de Umberto Eco. Para añadir a un tema discutido en el texto otras indicaciones bibliográficas de refuerzo, para referencias externas e internas, para introducir una cita de refuerzo en el texto que estorbaría, para ampliar las aseveraciones que se han hecho en el texto, para corregir las afirmaciones del texto, para ofrecer la traducción de una cita, para pagar las deudas intelectuales. Bien, y os he dicho hace un momento, una nota nunca tiene que ser demasiado larga. De lo contrario, no se trata de una nota, sino de un apéndice. Y como tal, ha de incluirse al final del trabajo.
A la hora de hablar de las abreviaturas, recordad que hablábamos de las remisiones internas y las externas. Las remisiones es que yo remito al lector a una parte de mi trabajo, entonces sería remisiones internas, o bien a otras obras y hago que el lector salga de mi trabajo y se dirija a esas obras. Le remito a otros sitios. Los signos que las identifican, el vide regular, nota bene, quod vide, supra, como he dicho, más arriba, infra, como voy a decir más abajo, véase también, véase además, se utilizan menos. En cualquier caso, las remisiones genéricas no tienen ningún sentido. Le digo supra o infra y no le digo dónde, pues ¿para qué? La remisión a niveles de estructuración del trabajo, cuanto mejor hecha esté la remisión, mejor. Bien. Tener en cuenta que hoy en día ya utilizamos materiales especiales y que tienen que referenciarse de una determinada manera, tal y como nos ayudan los gestores bibliográficos y del conocimiento. Tenemos que saber referenciar y citar manuscritos, incunables, dibujos, grabados, fotografías. No lo puedo citar de cualquier manera y no puedo poner una fotografía de cualquier tamaño. Según el sistema APA es este tamaño, según el sistema MLA es este otro tamaño. Las videograbaciones, los recursos electrónicos, etcétera, etcétera, todo tiene su manera de citar y referenciar. No olvidéis este aspecto. Y vamos allá con el tema crucial, porque cuando se alfabetiza mal, produce una penosa impresión al tribunal y a los lectores futuros. Tener en cuenta que los destinatarios de las tesis doctorales ahora no son solamente los miembros del tribunal, sino también el público, porque están en internet generalmente. Bien, en el caso de los apellidos españoles, hispanoamericanos e italianos, pues se alfabetiza por el primer apellido. José Luis Gonzalo Sánchez Molero, el decano de Ciencias de la Documentación, pues cuidado, porque es que hay apellidos como Gonzalo, como Agustín, que es apellido, no nombre. Bien. En el caso de otros apellidos, podríamos decir, la palabra de orden es la última, con lo cual cuando nosotros vemos varios apellidos no nos compliquemos la existencia y seguro que acertamos si alfabetizamos por la palabra final. Palabra de orden el segundo, Antonio de Oliveira Salazar, por Salazar, mal pronunciado por mi parte, sin problema, Johan Nordan Brand Grieg, por Grieg. Bien, eso es el caso de los apellidos, pero ¿qué pasa con los conectivos? Le, la, von, van, etcétera, etcétera. Vamos a ver solo algunos, porque si yo estoy utilizando bibliografía hebrea, china, japonesa, etcétera, etcétera, pues me tendré que fijar en cómo se alfabetiza en esos casos. Este surtido os lo he puesto porque es lo habitual en humanidades, sobre todo en filosofía, de donde yo procedo. ¿Qué pasa con los apellidos italianos, ingleses e irlandeses, franceses, españoles y portugueses, alemanes, neerlandeses, flamencos, danés, sueco, noruego? Cuando hay conectivos, si no, no pasa nada. Bueno, y luego veremos algunos aspectos a tener en cuenta. El tema de las obras anónimas, a veces se pone AAVV, VVAA, según Martínez de Sousa esto es incorrecto, aunque lo veamos. Cómo se alfabetizan los apellidos compuestos, los nombres de santos, de frailes, los reyes y los papas. Ojo, todo tiene su normativa. Los conectivos, vamos allá. Los italianos, Esempli gratia, ¿recordáis? Angelo de Gubernatis o Francesco de Sanctis. ¿Cómo se alfabetiza? Vamos a pensar. Pues los conectivos en el caso
de los italianos se anteponen todos los conectivos, con lo cual Galvano de la Volpe empezaría alfabetizándose por de la. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí se anteponen todos. Galvano de la Volpe, pongo con Versalita, cómo se alfabetiza, Tulio de Mauro, Francesco de Chantis, Galvano de la Volpe. ¡Uy! Otra. Bueno, me he confundido. O es otro. Lo tengo que mirar. Qué casualidad. Severio Fausto de Dominicis, bueno, otros ejemplos y otros. Augusto de Angelis, bueno, esto es un ejemplo. Augusto de Angelis fue el iniciador de la novela policíaca italiana El misterio de las tres orquídeas, traducido por Pedro Sastre, y también inventado, y prologado por J. Ratis en la Editorial Rial en Madrid en 1942, es una de sus novelas más significativas. Bien, se alfabetizaría por De Angelis, El misterio de las tres orquídeas. Tenemos costumbre de destacar la responsabilidad secundaria, porque para nosotros es importante quién ha hecho el prólogo, quién ha hecho la traducción, y aquí en este caso podemos abreviar el nombre de pila, nunca ampliarlo si no está en la obra fuente, pero sí abreviarlo. En el caso de los ingleses e irlandeses, veis ahí otra manera de, por ejemplo, Verbi Gratia, por ejemplo, Thomas de Quincy. ¿Cómo se alfabetiza? Bueno, en el caso de los ingleses e irlandeses se anteponen los conectivos. Y quizás estéis pensando, vaya lío que nos está haciendo, vaya lío. Bueno, yo me aprendí uno de cada, en este caso me aprendí a Robert De Niro y ya está. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos que tenéis también en la web Escritura Académica. En el caso de los franceses la cosa ya se complica un poquito en el caso de los franceses. Verbi Gratia, Maurice de Pulf. Se anteponen los artículos y el di. Y se posponen las preposiciones simples. Yo me aprendí dos. Honoré de Balzac, Balzac Honoré de, y Jean Lebrun, Jean o Jacques. ¿Veis ahí algunos ejemplos? Bueno, aquí tenéis Honoré de Balzac. Ese no tiene problema, ¿no? Ferdinand de Saussure, Ferdinand de, Eduardo Leroy, Edward, etc. Un ejemplo, a ver. El poeta Joachim du Bellay se dio a conocer con la obra Defensa e Ilustración de la lengua francesa, Manifiesto de la Nueva Poética, que se publicó en París en 1549. Existe traducción al español de Santiago Parada, con un prólogo de Alfonso Estela en la editorial Tecnos Barcelona en 2001. Algunos datos son inventados para destacar ciertos aspectos. Du Bellay, porque es francés. Traducción tal, según el sistema tradicional o continental o europeo. Charles Dubos, Massim Dicamp, bueno. Yo creo que hay otro de Clesio. Valence, AT, esto. Jean-Marie Gustave Leclésio escribió el libro de las fugas en 1969, está traducido al español por Paco Salas, inventado, y en la editorial Pastel en Gijón en el año 2008. Escribir no es solo estar sentado en tu mesa contigo mismo, es escuchar el ruido del mundo. Leclésio, Jean-Marie. Aquí tenéis un corchete, porque está publicado en Gijón, pero claro, yo quiero, es una tesis doctoral, o pongo entre corchetes, porque no existe en la obra fuente, Asturias, o pongo quizá España. Españoles y portugueses. Bien, aquí tenéis algunos aspectos. Se anteponen los, la, los, sin preposición, se posponen el de la, del, salvo excepciones. Y si os fijáis, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Eugenio d'Ors sería Ors, Eugenio de con apóstrofe. Pero hay algunos autores que ya es d'Ors, o ya tienen su manera
de alfabetizar a lo largo del tiempo y pues siguen conservando esa peculiaridad. Y hay también, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, lo encontráis por las Casas Bartolomé de o Casas Bartolomé de las. Es decir que en algunos casos hay disparidad de opiniones. A ver, bueno, imaginaros, Mario de Miguel Díaz. ¿Es español? No es italiano. Si fuera italiano sería de Miguel Díaz, pero como es español, como Miguel de Unamuno, pues es Miguel Díaz Mario de. Y en el caso de los portugueses se posponen todas las partículas. Inés de los Olmos, por Olmos, Inés de los, Ana dos Santos, Santos Ana dos, Horacio Rodríguez da Fonseca, Fonseca Horacio Rodríguez da. En el caso de los alemanes, pues se pospone la partícula von, y se anteponen otras partículas, como veis aquí. Y en el caso de neerlandeses, holandeses y flamencos, fijaros, se antepone la partícula ver, mal pronunciada por mi parte, pero se posponen las otras partículas. Y aquí hay algo peculiar. Tenéis ahí algunos ejemplos. Y es que, por ejemplo, Van Gogh pues ya tiene su manera de alfabetizar y no hay manera. Charles Van Levergue, pues sería pues Levergue Charles Van, pero Van Gogh, por ejemplo, pues ya tiene su manera de alfabetizar. De Vries, cuidado, porque esto parece una tontería, pero a la hora de buscar datos en determinadas bases de datos prestigiosas nos encontramos con errores en este sentido. Bueno, lo dejamos aquí. En danés, sueco y noruego se pospone la partícula af. Y en monjas y frailes se alfabetiza, salvo excepciones, por el nombre. Pedro de Ábano, por Pedro de Ábano, y ahí Fray Bartolomé de las Casas, Casas Bartolomé de las, bueno, es una excepción que he visto yo duplicada. Otros aspectos a tener en cuenta, os dejo aquí la transparencia, pues bueno, cuando se recogen varias obras, pues se recogen por año de publicación, de menos a más antigüedad. Cuando de un mismo autor se mencionan varias obras, pues entonces se le pone pegadita a la fecha ABC de cursiva. Las entradas de un solo autor preceden a las de varios autores. Publicaciones firmadas por varios autores, ojo, no AAU o AAVV o VVAA. Y bueno, y también prestar atención a los apellidos compuestos, a los santos, a los frailes, a los reyes y papas. Todo esto lo tenéis en la web Escritura Académica. Bien, y terminamos con unas transparencias acerca del plagio. Según Martínez de Sousa, casos en que no se da plagio, pues cuando exista similitud de ideas. Cuando se puede apreciar reminiscencia, esto es imitación inconsciente y sin mala intención de la obra de otro. Cuando exista analogía, ya que puede tratarse del mismo asunto, pero no de la misma forma de exponerlo o tratarlo. Cuando se trate de una parodia o imitación de ciertas situaciones de una obra. Cuando se trate de un análisis de la obra de otro. Cuando una obra, aunque inspirada en otra de distinto autor, representa una creación personal y no una mera transformación de la primera. Bien, yo encontré tipos de plagio que me pareció muy interesante, lo encontré en esta obra. ¿Veis? Apuz, Apuz, que ya hemos aprendido en el vídeo anterior. Bien, y en esta obra me pareció curioso esto, que hay plagios A, B y C, tipos de plagio, sin citar las fuentes. Tenemos, además, tiene su nombre, el escritor fantasma, la fotocopia, el collage, el mal disfraz.
el resultado de la pereza o el alto plagio. Os dejo aquí la transparencia para que sepáis qué significa este tipo de plagio basado en sin citar las fuentes. B. Cita las fuentes, pero aún así plagia. La olvidada nota al pie, la desinformación, la paráfrasis perfecta, el escritor con recursos, el crimen perfecto. Y por último, otros tipos de plagio. El corta y pega, el recurso a los sinónimos, plagiar metáforas, plagiar ideas, plagiar el razonamiento, plagiar datos. Echarle un vistazo porque merece la pena. Y además nos ayuda a, uy, ¿qué tipo de plagio estoy cometiendo? ¡Socorro! Bien, las citas, las notas, las aclaraciones, las explicaciones van a conformar el aparato crítico de mi investigación, de mi tesis doctoral. ¿Qué es el aparato crítico? Muchas cosas, ya lo hemos visto en uno de los vídeos cuando aludíamos en la arquitectura física y conceptual al desarrollo. ¿Qué es el aparato crítico? Bien, armonía de las diversas partes del trabajo, introducción completa y acorde con el tema y el contenido, exposición y análisis de los resultados, ordenada y detallada, con una correcta indicación de sus fuentes, mención explícita en la conclusión de las aportaciones teóricas y prácticas que supone la investigación, inclusión acertada de determinados apéndices. Esto, aunque pertenece a otras partes, es interesante repasarlo. Y ahora, aparato crítico, introducción de notas aclaratorias o sugerencias muy pertinentes, colocación de citas apropiadas, presentación de índices de materias altamente elaborados o índices de contenidos cuidadosamente confeccionados. Esto pertenecería a arquitectura física y conceptual, que aludimos a ello, a la arquitectura, cómo el índice se puede transformar en aparato crítico, cómo se puede transformar en aparato crítico también los apéndices, los anexos, sobre todo el desarrollo. En fin, el aparato crítico es fundamental. Con esto no significa que terminemos, pero sí tenemos una panorámica acerca del segundo módulo, es decir, citación, documentación y referenciación. Mucho más contenido tenéis en la web Escritura Académica. Muchas gracias por vuestra atención y dentro de poco iremos al tercer módulo, que es la escritura y la defensa de la tesis doctoral. Hasta luego o hasta pronto.